Me dejó mi hija afuera, bajo un calor de 35 grados, como un perro callejero olvidado, mientras ella recibía a sus invitados en su casa con aire acondicionado. Tengo 72 años y la crié sola. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo sienten que esto les suena familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Margarita y vivo en Cancún, Quintana Roo. Bueno, vivo ahí ahora. Pero esta historia comienza en un porche techado que se sentía más como una prisión que un hogar. El sol de la mañana ya era brutal a las 8 a.m., proyectando sombras duras a través de las mallas mientras yo estaba sentada en una silla de plástico que se me pegaba a las piernas a través de mi vestido de algodón. El estampado floral que había elegido con tanto cuidado para esta visita, esperando lucir presentable para mis nietos, ahora estaba arrugado y húmedo por la transpiración. Mi Biblia estaba abierta sobre mi regazo en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Pero en ese momento lo único que sentía era miedo. El ventilador oscilante que Olivia, mi hija, había tenido la amabilidad de proporcionarme, apenas movía el aire denso y húmedo. Giraba de un lado a otro con persistencia mecánica, ofreciendo momentos de alivio que duraban exactamente 3 segundos antes de que el calor volviera a envolverme como una manta sofocante. A través de la puerta corrediza de cristal, podía ver a mi hija moviéndose por su hermosa cocina. Encimeras de granito relucientes, electrodomésticos de acero inoxidable zumbando silenciosamente, aire acondicionado central, manteniendo una temperatura perfecta de 22 grados centígrados. Llevaba 18 horas sentada aquí, no por elección. Olivia me había invitado a lo que ella llamó un fin de semana familiar. Después de meses de apenas saber de ella, meses de llamadas telefónicas cortas que parecían más obligaciones que conversaciones, me había llamado con lo que sonaba como genuina calidez en su voz. «Los niños te extrañan, mamá. Trevor ha estado preguntando cuándo va a venir la abuela Margarita. Te va a encantar nuestra nueva casa. Solo empaca ligero. Hace mucho calor por acá en julio. Así que empaqué ligero. Una maleta pequeña con mi medicación, mi Biblia, mi rosario y modestos regalos para Emma, de 8 años, y Jacobo, de 10. Me gasté mi cheque de pensión en esos regalos. Una hermosa Biblia ilustrada para niños para Emma, a quien recordaba que le gustaban los cuentos, y un collar con una cruz de madera para Jacobo, que estaba por hacer su confirmación. Los envolví en papel de seda que había guardado de Navidad. Escribí pequeñas notas sobre lo orgullosa que estaba de ellos, cuánto los amaba. El viaje en autobús de 3 horas desde Mérida había sido incómodo, pero lleno de anticipación. Miré por la ventana los cocoteros y los centros comerciales, rezando en silencio, agradeciendo a Dios por esta oportunidad de reconectarme con mi familia. Señor, susurré, que este sea un tiempo de sanación. Que me vean no como una carga, sino como su madre, su abuela. Que el amor llene esta casa. Cuando el autobús llegó a Cancún, vi a Olivia esperándome en su SUV plateado, revisando su teléfono. Levantó la vista cuando me vio acercarme, y por un momento, solo un momento, su sonrisa pareció genuina. Seguía siendo mi niña, todavía la hija que había criado sola después de que Roberto se fuera, cuando ella tenía 2 años. Todavía la niña por la que había trabajado turnos dobles, por la que había rezado durante cada fiebre, con la que había celebrado cada logro. «Hola, mamá», dijo, ofreciendo un breve abrazo que se sentía más como una cortesía social que como afecto maternal. «¿Cómo estuvo el viaje? ¿Te ves cansada?» Estaba cansada. Siempre estaba cansada en estos días. 72 años de cuidar a otros, de poner a otros primero se habían asentado en mis huesos como un dolor permanente. Pero sonreí y le dije que estaba bien, agradecida de estar aquí, emocionada de ver a los nietos. «Sobre eso», dijo Olivia mientras conducíamos por su vecindario de casas de nueva construcción, con jardines perfectos y garajes para 2 coches. «Los niños están súper ocupados con actividades de verano. Jacobo tiene campamento de béisbol. Emma tiene danza. Puede que no estén mucho por aquí,
pero están emocionados de que estés aquí. La casa era impresionante, de 2 pisos, estilo colonial, con un jardín delantero cuidado y macizos de flores que claramente recibían atención profesional. El BMW de Trevor estaba estacionado en el camino de entrada junto al SUV de Olivia. A través de los grandes ventanales delanteros, pude ver hermosos muebles, pisos de madera, fotos familiares dispuestas en lo que parecía un costoso centro de entretenimiento. «Es hermosa, cariño», dije, queriendo decirlo. «Te ha ido muy bien». Olivia pareció complacida por el cumplido, pero algo en su comportamiento cambió cuando nos acercamos a la puerta principal. Sus hombros se tensaron, su sonrisa se volvió más forzada. «Así que, mamá, ha habido un pequeño cambio en los planes. El cuarto de invitados está un poco ocupado ahora mismo. Los niños lo han ocupado con sus cosas de verano, y Trevor lo ha estado usando como una oficina temporal. Pero hemos preparado un espacio realmente agradable para ti». Me condujo por la puerta principal, pasando por la sala de estar donde vislumbré muebles de cuero y un gran televisor de pantalla plana, pasando por la cocina con sus electrodomésticos de calidad de restaurante, por el comedor con su mesa pulida lista para lo que parecía ser una compañía. Caminamos por puertas corredizas de vidrio hacia un porche techado en la parte trasera de la casa. «Aquí», anunció Olivia con entusiasmo forzado. «¿No es perfecto? Tienes privacidad, aire fresco. Y mira, hasta te conseguimos un ventilador». Me quedé allí, sin habla, mirando mis acomodaciones. Una silla de plástico, de las que podrías encontrar en una tienda de descuento. Una pequeña mesa de plástico. El ventilador oscilante que llegaría a conocer íntimamente. Una vista de su jardín trasero, donde un costoso juego infantil se encontraba sin usar, y una piscina brillaba invitando al sol de la tarde. «¿Dónde?» comencé. Luego me detuve. «¿Dónde duermo?» «Ah, aquí mismo», dijo Olivia palmeando la silla reclinable. «Se reclina completamente. Es casi como una cama. Y no te molestará ningún ruido de nosotros de esta manera». Trevor apareció en la puerta, apenas mirándome. «Hola, Margarita», dijo con el tono que uno usaría para saludar a un repartidor. «¿Olivia te contó sobre los arreglos para dormir?» La casa está bastante llena en este momento. Llena. Su casa de 300 metros cuadrados estaba llena. Asentí, sin atreverme a hablar. Me senté en la silla de plástico y sentí que se me pegaba a las piernas de inmediato. El calor de julio ya era opresivo. Y apenas era media tarde. «¡Genial!», dijo Olivia y aplaudiendo. «Bueno, te dejaré que te instales. La cena es a las 6. Te traeremos un plato». Y luego se fueron, deslizando la puerta de cristal detrás de ellos. Me senté allí, sola, mirándolos moverse por su cocina a través del cristal, como actores en un programa de televisión en el que no se me permitía participar. Abrí mi Biblia e intenté leer, pero las palabras se emborronaron entre lágrimas inesperadas. Esto no era lo que había rezado durante ese largo viaje en autobús. Esta no era la reunión familiar que había imaginado. Era una invitada, pero también era obvio que no era bienvenida dentro de su casa real. Al caer la noche, observé a través del cristal la llegada de la madre de Trevor, una mujer a la que quizás había visto 3 veces en los 15 años que Olivia llevaba casada. Fue recibida con abrazos, llevada de inmediato a lo que supuse era el cuarto de invitados que me habían dicho estaba ocupado, e invitada a sentarse en la isla de la cocina mientras Olivia servía vino, y reían juntas. A las 6:30, Emma apareció en la puerta corrediza con un plato de papel cubierto con papel de aluminio. «Abuela», dijo a través del cristal, «mamá dice que te dé esto. ¿Puedes abrir la puerta, mi amor?», le pregunté. Emma miró hacia la cocina. Luego deslizó la puerta lo suficiente para entregarme el plato. «Tengo que volver adentro ahora. Mamá dice que tengo que ayudar a servir el postre». Y luego se fue. Y me quedé sola de nuevo con una pechuga de pollo tibia, un poco de arroz y verduras que claramente habían sido una ocurrencia tardía. Comí en la creciente oscuridad, escuchando el sonido de la conversación y las risas que salían de la casa, sintiéndome más invisible de lo que me había sentido en mi vida. Esa noche, mientras trataba de encontrar una posición cómoda en la silla de plástico,
Saqué mi rosario de mi bolso y comencé a rezar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Susurré en la oscuridad. El Señor es contigo. Pero las palabras sonaban huecas en el aire húmedo, perdidas entre los sonidos de insectos y el zumbido distante del aire acondicionado que refrescaba a todos en la casa, excepto a mí. Pensé en todas las noches que había rezado por Olivia, todas las veces que me había arrodillado junto a su cama cuando estaba enferma, rogándole a Dios que la curara. Todos los años que había trabajado turnos extras para pagar sus clases de baile, la ropa del colegio, la colegiatura. Pensé en los sacrificios que habían parecido tan naturales, tan necesarios, tan llenos de amor. Y me pregunté, por primera vez en mi vida, si algo de eso había importado en absoluto. El segundo día amaneció con el mismo sol despiadado de Florida, pero algo había cambiado dentro de mí durante esa noche de insomnio en la silla de plástico. Mientras observaba el amanecer a través de la malla de la pantalla, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que Dios había diseñado para recordarnos su belleza, me encontré recordando no solo la humillación de ayer, sino décadas de momentos que me habían llevado hasta aquí. Le había dado todo a Olivia, todo. Cuando Roberto nos dejó, se marchó un martes por la mañana con nada más que una maleta y una nota diciendo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Olivia apenas tenía 2 años. Se paró en la ventana delantera durante semanas después, presionando sus pequeñas manos contra el cristal, preguntando, «¿Papá? ¿Papá?», hasta que la palabra me rompió el corazón en pedazos que todavía estoy encontrando. Tenía 28 años. Era enfermera práctica con un sueldo de $8.50 la hora. Repentinamente responsable de una hipoteca, guardería y una hija que lloraba hasta quedarse dormida todas las noches. Pero nunca la dejé verme llorar. En cambio, me sentaba junto a su cama después de que se dormía, sosteniendo mi Biblia, susurrando oraciones. «Señor, dame fuerzas. Ayúdame a ser suficiente para ella. Ayúdame a llenar el espacio que su padre dejó vacío». Esos primeros años fueron un borrón de turnos dobles en el Hospital Memorial de Cancún, volviendo a casa exhausta para encontrar a Olivia con la señora Chen, nuestra vecina mayor que la cuidaba prácticamente por nada, porque entendía lo que significaba luchar. Recogía a mi hija, la ayudaba con la tarea en la que estaba demasiado cansada para concentrarme. Preparaba la cena con lo que estuviera en oferta en la tienda de comestibles y le leía historias de la Biblia hasta que se dormía. Cada Navidad trabajaba horas extras durante semanas para costear los juguetes que quería. Cada cumpleaños horneaba pasteles desde cero, porque los pasteles de la panadería costaban dinero que no teníamos. Cuando se rompió el brazo al caerse de las barras de mono, en 3er grado, la sostuve en la sala de emergencias, acariciando su cabello mientras esperábamos 4 horas, porque no teníamos seguro que nos atendiera más rápido. «Todo va a estar bien, cariño», susurré esa noche mientras el médico le ponía el brazo. «Mamá está aquí. Mamá siempre estará aquí». Y lo estuve. Para cada obra escolar donde me sentaba en la primera fila, tomando fotos con una cámara que había ahorrado durante 3 meses para comprar. Para cada reunión de padres y maestros, donde sus maestros elogiaban su inteligencia y amabilidad, sin saber nunca que esas cualidades provenían de las historias para dormir sobre el amor de Jesús y las oraciones matutinas sobre tratar a los demás con compasión. Cuando Olivia tenía 12 años, comenzó a preguntar por ropa de diseñador, zapatos de marca, las cosas que sus compañeros de clase tenían y que nosotras no podíamos pagar. Tomé turnos de fin de semana en un asilo de ancianos, tareas de limpieza que me dejaban las rodillas gritando y la espalda adolorida, solo para comprarle los jeans que quería para el baile de la escuela. «Eres la mejor mamá del mundo», había dicho esa noche, dando vueltas frente al espejo de nuestro dormitorio con esos jeans caros. «Te quiero mucho». Me aferré a esas palabras durante los años de adolescencia, cuando se avergonzaba de nuestro pequeño departamento, de nuestro coche viejo, de mis uniformes que olían ligeramente a desinfectante de hospital. Cuando comenzó a pasar más tiempo en casas de amigos, casas con padres y piscinas, y coches nuevos en el camino de entrada. «¿Por qué no podemos tener cosas bonitas como las familias normales?», preguntó una tarde cuando tenía 16 años.
su voz llena de la crueldad particular que solo los adolescentes pueden lograr, sin darse cuenta de cuán profundamente cortan sus palabras. «Tenemos amor», le dije, aunque mi corazón se estaba rompiendo. «Nos tenemos la una a la otra. Tenemos a Dios cuidándonos». Puso los ojos en blanco. «Dios no paga por ropa de diseñador, mamá». Pero seguí rezando por ella. Seguí creyendo que los valores que estaba tratando de inculcar, la fe, la gratitud, la compasión, eventualmente echarían raíces bajo los deseos adolescentes por las cosas materiales. Cuando se graduó de la escuela secundaria, estaba tan orgullosa que lloré durante toda la ceremonia. Se había ganado una beca parcial para la Universidad Autónoma de Yucatán, pero parcial no era suficiente. Así que pedí préstamos. Tomé un tercer trabajo limpiando oficinas por la noche. Dormí 4 horas por noche durante 4 años para asegurarme de que pudiera concentrarse en sus estudios en lugar de trabajar. Envié paquetes de ayuda todos los meses. Galletas caseras, artículos de tocador, billetes de $20 metidos en tarjetas con versículos de la Biblia sobre la provisión de Dios. «Confía en el Señor con todo tu corazón», le escribiría, «y no te apoyes en tu propia prudencia». Llamaba a casa cada vez menos a medida que avanzaba a la universidad. Cuando llamaba, solía ser por dinero. Libros de texto, cuotas de laboratorio, cuotas de la hermandad que no podía pagar, pero que de alguna manera encontraba la manera de pagar. Refinancié la casa, cobré mi pequeño fondo de jubilación. Me dije a mí misma que invertir en su futuro era lo que hacen las madres. Trevor apareció durante su penúltimo año. Venía de una familia con dinero. Su padre era dueño de una cadena de concesionarios de automóviles. Su madre nunca había trabajado en su vida. Cuando Olivia lo trajo a casa para Acción de Gracias, vi cómo miraba nuestro modesto dúplex, nuestros muebles de segunda mano, mi uniforme colgado junto a la puerta. «Así que eres enfermera», dijo, haciendo que sonara como si limpiara alcantarillas para ganarme la vida. «Es la mejor enfermera de Cancún», dijo Olivia rápidamente. Pero escuché la vergüenza en su voz. Ya estaba cambiando. Ya se estaba convirtiendo en alguien que veía el trabajo de mi vida como algo por lo que disculparse en lugar de estar orgullosa. La boda me costó todo, literalmente, todo. Hipotequé la casa de nuevo. Pedí prestado contra mi coche. Incluso le pregunté al padre si la iglesia tenía algún fondo de emergencia para familias en crisis. Porque Olivia quería el día perfecto. ¿Y qué clase de madre le niega a su hija el día perfecto? «Quiero que me acompañes al altar», dijo cuando estábamos planeando. «Ya que papá no está. Ya sabes, has sido ambos padres para mí». Lloré cuando dijo eso. Por fin, el reconocimiento. Por fin, el reconocimiento de los sacrificios, del amor, de los años de ser suficiente para las dos. La boda fue hermosa. Olivia parecía un ángel con su vestido que costó más de lo que yo ganaba en 3 meses. La acompañé al altar, sintiéndome orgullosa y con el corazón roto al mismo tiempo, sabiendo que la estaba entregando a una vida que yo nunca podría proporcionar, pero que siempre había querido que tuviera. Después de la luna de miel, las llamadas se hicieron aún menos frecuentes. Las postales navideñas reemplazaron las llamadas telefónicas. Las tarjetas de cumpleaños llegaron con una semana de retraso. Cuando Emma nació, manejé 6 horas a Cancún para ayudar, solo para que me dijeran que la madre de Trevor ya estaba allí y que demasiada gente hace que la casa sea caótica. Sostuve a mi nieta durante exactamente 20 minutos antes de que me pidieran amablemente que me fuera para que el bebé pudiera dormir la siesta. El nacimiento de Jacobo fue similar. Envié regalos, tarjetas, oraciones desde la distancia, mientras la familia de Trevor proporcionaba el apoyo práctico, las cenas de los domingos, las tradiciones navideñas que yo había soñado con compartir. «Mamá, ¿entiendes? ¿Verdad?», dijo Olivia durante una de nuestras breves llamadas telefónicas cuando Jacobo tenía 3 años. «Es más fácil con la familia de Trevor. Están más cerca, y su madre no trabaja, así que puede ayudar más. Entendí que mis décadas de sacrificio me habían ganado el derecho a amarlos desde la distancia, a enviar tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad y recibir mensajes de texto de agradecimiento a cambio.
a estar agradecida por cualquier migaja de afecto que me arrojaran. Ahora, sentada en esta silla de plástico por segunda mañana consecutiva, podía oler tocino friéndose en la cocina. La madre de Trevor, Patricia, ya estaba despierta. Ya era bienvenida a la rutina matutina de la que yo había sido excluida. A través del cristal, la vi volteando hotcakes mientras Olivia servía jugo de naranja en vasos altos, charlando y riendo como viejas amigas. Nadie me había traído el desayuno. Nadie había preguntado si tenía hambre. Nadie había reconocido que yo existía. Mi estómago se contrajo con el hambre. Pero más que eso, mi alma dolía con una soledad tan profunda que me preguntaba si esto era lo que se sentía el infierno. Estar rodeada de las personas que más amas mientras eres completamente invisible para ellas. Abrí mi Biblia en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme? Tan lejos de los gritos de mi angustia. Las palabras de David, escritas hace miles de años, parecían haber sido escritas específicamente para este momento. Este porche, esta aplastante comprensión de que el amor dado sin límites, de alguna manera podría resultar en un trato peor que el que podrían ofrecer los extraños. Mientras leía, Emma apareció en la puerta corrediza, presionando su rostro contra el cristal. Por un momento, mi corazón se alegró. Tal vez quería hablar con su abuela. Tal vez recordaba las historias que solía contarle por videollamada, las oraciones que solíamos decir juntas antes de acostarnos cuando era más pequeña. Pero solo me miró con ojos curiosos, como si fuera una exhibición en un zoológico, antes de correr de vuelta adentro gritando: «¡Mamá! ¿Por qué la abuela solo está sentada ahí afuera?». Escuché la respuesta apagada de Olivia. «Le gusta el aire fresco. Cariño, no la molestes. No la molestes». Como si yo fuera la que quería estar aislada. Como si hubiera elegido este exilio de la familia que había dedicado toda mi vida a construir. Esa tarde, observé a través del cristal mientras se preparaban para lo que obviamente era una cena. La buena porcelana salió de los armarios. Las flores se arreglaron en los jarrones. La mesa del comedor estaba puesta para 8 personas. Yo no era una de ellas. Patricia se movía por la cocina como si fuera suya, dirigiendo a Emma y Jacobo en la colocación de las servilletas y el pulido de la cubertería. Los niños, mis nietos, seguían sus instrucciones con entusiasmo, llamándola Abuela Patty, con el tipo de afecto que yo había soñado con escuchar en sus voces cuando pronunciaban mi nombre. Cuando llegaron los invitados, otras parejas de su vecindario, personas que parecían pertenecer a esta casa, a esta vida, me volví aún más invisible. La fiesta se trasladó de la cocina a la sala de estar y al patio trasero, donde colocaron sillas alrededor de la piscina. Mi silla, mi sección del porche ahora era parte de su espacio de entretenimiento, excepto que yo no estaba entreteniendo. Era un mueble de exterior que casualmente estaba ocupado por una anciana inconveniente. «Oh», dijo una de las invitadas cuando me notó. «Hola, esa es la suegra de Trevor», explicó Patricia rápidamente. «Está de visita por unos días. Suegra, no abuela, no Margarita, no la mujer que crió a la hija a la que estaban celebrando». Sonreí y saludé, tratando de mantener la dignidad, pero por dentro estaba gritando. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo me había vuelto tan completamente borrada de la familia que había creado con mi propia sangre? ¿Sudor, lágrimas y oraciones? Al caer la noche y la cena se trasladó de nuevo al interior, me quedé sola de nuevo con los mosquitos y la humedad y el peso aplastante de comprender que había pasado 50 años de mi vida amando a personas que me veían como una obligación en lugar de una bendición. Saqué mi rosario de nuevo, pasando mis dedos por las cuentas lisas que me habían consolado a través del abandono de Roberto, a través de años de dificultades financieras, a través de cada crisis y desafío que había amenazado con destruirnos. «Santa María, Madre de Dios», susurré, «ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». Pero mientras rezaba, una pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Estoy siendo probada o simplemente olvidada? El tercer día comenzó con lo que pensé que podría ser un milagro. Cuando me desperté, si se le podía llamar sueño, al sueño inquieto que había logrado en esa silla de plástico,
Escuché voces en la cocina que sonaban casi consideradas. Probablemente deberíamos ir a verla, decía Emma. Ha estado afuera durante 2 días enteros. Mi corazón revoloteó con esperanza. Tal vez mi nieta había heredado algo de la compasión que tanto había intentado inculcar en su madre. Tal vez la inocencia tendría éxito donde una vida de amor había fracasado. La abuela Patty dice que las personas mayores necesitan mucho descanso, respondió Jacobo. Y mamá dice que a la abuela Margarita le gusta estar afuera. Personas mayores. Como si yo fuera una especie diferente por completo. Como si 72 años de vivir, amar y sobrevivir me hubieran reducido a nada más que un cuerpo envejecido que requería manejo en lugar de respeto. A través del cristal, observé a Patricia, que tenía exactamente 2 años menos que yo, sentada cómodamente en la isla de la cocina, bebiendo café de una hermosa taza de cerámica, mientras dirigía la rutina matutina, como si hubiera sido parte de esta familia durante décadas, en lugar de ser una suegra que aparecía para las fiestas y ocasiones especiales. Se supone que la humedad estará terrible hoy, le decía Patricia a Olivia. Probablemente deberíamos quedarnos adentro y tener un día de cine con los niños. Un día de cine. En la sala de estar con aire acondicionado, con palomitas de maíz y cómodos sofás, y el tipo de unión familiar que yo había soñado con compartir con mis nietos. Nadie sugirió incluirme. Alrededor de las 10 de la mañana, Olivia finalmente se acercó a la puerta corrediza. La abrió lo justo para asomar la cabeza, dejando escapar la menor cantidad posible del bendito aire fresco. «Buenos días, mamá», dijo con forzada alegría. «¿Cómo te sientes?» ¿Cómo me sentía? Me dolía la espalda por la silla de plástico. La ropa estaba húmeda de sudor a pesar de la hora temprana. Me dolía el estómago por el hambre. Nadie me había traído la cena la noche anterior, y el desayuno aparentemente no era una consideración. Pero más que cualquier malestar físico, sentía que estaba desapareciendo, volviéndome menos real con cada hora que pasaba. «Estoy bien, cariño», mentí. Porque ¿qué más podía decir? ¿Que me estaba muriendo por dentro? ¿Que me sentía más sola rodeada de mi familia que en el dúplex vacío de vuelta en Mérida? «Genial», dijo Olivia, ya retrocediendo hacia la puerta. «Bueno, estamos planeando un día tranquilo adentro. Se supone que el sol estará brutal, pero tienes sombra ahí afuera». Y luego se fue de nuevo, deslizando la puerta cerrada con lo que sonó como alivio. Sombra. Tenía sombra. Como si la sombra pudiera protegerme de la brutal comprensión de que me había convertido en un problema a resolver en lugar de una persona a la que amar. El día se extendía interminablemente por delante de mí. Intenté leer mi Biblia, pero las palabras parecían burlarse de mí. «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra». ¿Dónde estaba mi honor? ¿Dónde estaba el respeto que se suponía que una vida de sacrificio debía ganar? Pensé en la señora Chen, la anciana que me había ayudado con Olivia todos esos años. Había fallecido hacía 5 años, sola en un asilo de ancianos, sus propios hijos demasiado ocupados para visitarla. Había ido a su funeral, una de las 6 personas asistentes. En ese momento, había juzgado duramente a esos hijos. ¿Cómo podían descuidar a alguien que les había dado la vida, que los había amado incondicionalmente? Ahora estaba empezando a entender lo fácilmente que sucedía. Cómo el amor podía desvanecerse gradualmente en obligación, y la obligación podía desvanecerse en resentimiento, y el resentimiento podía desvanecerse en completa indiferencia. Alrededor del mediodía, llegó el cartero. Lo observé caminar hacia la puerta principal, y de repente tuve una idea. Tal vez si podía llegar a él, podría pedirle que llamara a alguien, a la iglesia. Tal vez el padre Williams vendría a buscarme. Entendería que algo andaba terriblemente mal aquí. Me levanté de la silla, mis articulaciones protestando después de horas de estar sentada, y caminé hacia la puerta de malla que conducía al patio lateral, pero estaba cerrada. Desde afuera, empujé contra ella, sacudí la manija, pero no se movió. Me habían encerrado. Tal vez era por seguridad, me dije. Tal vez solo estaban siendo cuidadosos.
Pero mientras estaba allí, empujando contra una puerta que debería haberse abierto fácilmente, me sentí como un animal enjaulado. Una mascota que había sido encerrada para la conveniencia de sus dueños. Llamé a la puerta corrediza de cristal, esperando llamar la atención de alguien. A través de la cocina, pude verlos a todos reunidos en la sala de estar, viendo una película en su enorme televisor. El sonido era lo suficientemente fuerte como para que no pudieran escuchar mis golpes. O estaban eligiendo no escucharlo. Golpeé con más fuerza. Aún nada. Finalmente comencé a agitar los brazos, tratando de llamar la atención de alguien. Emma me notó primero, señalando en mi dirección y diciéndole algo a su madre. Olivia miró. Me vio gesticulando y caminó hacia la puerta con obvia irritación. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó a través del cristal. «¿Podrías abrir la puerta lateral?», le respondí. «Me gustaría que circulara un poco de aire». «¿La puerta lateral?», Olivia parecía confundida. «Oh, eso está cerrado por seguridad. Trevor es muy particular con eso. Pero tienes el ventilador. El ventilador. El patético ventilador oscilante que estaba moviendo el aire tan denso de humedad que se sentía como respirar a través de una toalla mojada. «¿Podría entrar por un ratito?», pregunté, odiando lo desesperada que sonaba. «¿Solo para refrescarme?». Olivia miró hacia la sala de estar, donde Patricia claramente estaba escuchando nuestra conversación, a pesar de fingir que miraba la película. «El caso es, mamá, que estamos teniendo un día familiar tranquilo. Los niños finalmente se están relajando. Y sabes lo perturbador que puede ser cuando hay demasiada gente adentro. Tal vez más tarde, tal vez más tarde». La frase que se había convertido en la banda sonora de toda esta visita. Comenzó a cerrar la puerta. Luego hizo una pausa. «Ah, ¿y podrías bajar la voz ahí afuera? El sonido se oye, y estamos tratando de disfrutar de nuestra película. Baja la voz». Me estaban diciendo que guardara silencio mientras estaba sola en un porche a 35 grados porque mi voz estaba perturbando su día de cine familiar. El día de cine familiar, al que no estaba invitada. Asentí con la cabeza y la observé caminar de vuelta a la sala de estar, acomodándose en el lujoso sofá junto a Patricia, quien inmediatamente comenzó a susurrar algo al oído. Ambas mujeres miraron en mi dirección y luego apartaron la mirada rápidamente, como si yo fuera un tema de conversación vergonzoso. La tarde se prolongó con el ritmo implacable de la tortura. Los observé a través del cristal como un programa de televisión al que no se me permitía participar. Vi a Emma acurrucarse contra Patricia durante una escena emocionante. Vi a Jacob traerle a Patricia un vaso de agua sin que se lo pidieran. Vi a Olivia apoyarse en el hombro de Trevor, mientras compartían un tazón de palomitas de maíz. Vi a la familia de la que había soñado ser parte, funcionando perfectamente sin mí. Alrededor de las 4 de la tarde, cuando el calor se había vuelto tan opresivo que empezaba a sentirme mareada, hice otro intento de llamar la atención de alguien. Esta vez, intenté golpear con un ritmo. 3 golpes cortos, 3 largos, 3 cortos de nuevo. Sos en código Morse, algo que recordaba de una película de guerra que había visto hace años. Jacob lo notó primero. «Mamá, la abuela está haciendo algo raro con la puerta». Olivia miró y suspiró pesadamente. Pausó la película y caminó hacia la puerta con la expresión de alguien que lidiaba con un niño particularmente exigente. «¿Qué pasa ahora, mamá?». «Me siento un poco mareada», dije honestamente. «¿Podría tal vez tener un poco de agua?», preguntó. Por un momento vi algo que podría haber sido preocupación cruzar su rostro. Pero entonces Patricia apareció detrás de ella. «El agotamiento por calor puede ser grave a su edad», dijo Patricia. No directamente a mí, sino sobre mí. Como si no pudiera escucharla. «Tal vez debería descansar más. Las personas mayores no regulan la temperatura tan bien. Podría descansar mejor con un poco de agua», dije, tratando de evitar la desesperación en mi voz. «Por supuesto», dijo Olivia. «Te traeré algo». Desapareció y regresó con una botella de agua de plástico, de esas que le darías a alguien que trabaja en tu jardín. Abrió la puerta lo justo para tendérmela, y luego la cerró de inmediato. El agua estaba tibia, no fría del refrigerador, ni siquiera a temperatura ambiente. Tibia, como si hubiera estado en un coche caliente. La bebí de todas formas, porque estaba desesperada,
y porque negarme solo probaría que estaba siendo difícil. Al caer la noche, los escuché discutir los planes para la cena. Iban a salir, todos, a un restaurante que tenía menú infantil y asientos al aire libre, y todo lo que una familia necesitaba para una noche perfecta juntos. Nadie me mencionó. Me senté en la creciente oscuridad, escuchándolos prepararse, duchas funcionando, secadores de pelo zumbando, conversaciones emocionadas sobre lo que todos querían pedir. Escuché las puertas de los coches cerrarse de golpe y el motor arrancar, y luego silencio. Me habían dejado sola, no solo sola en el porche, sino sola en la casa, en la oscuridad, sin aire acondicionado ni muebles cómodos, ni ninguna forma de comunicarme con el mundo exterior, si algo me pasaba. Saqué mi teléfono para ver la hora, y me di cuenta de que la batería estaba casi agotada. Por supuesto, ¿cómo podía cargarlo? El porche no tenía enchufes, y no había estado dentro el tiempo suficiente para conectarlo a ningún lado. Cuando la completa oscuridad se apoderó del vecindario, me senté allí con mi teléfono moribundo, mi botella de agua vacía y la aplastante comprensión de que me había vuelto completamente prescindible para las personas que más amaba en el mundo. Intenté rezar, pero las palabras no salían. En cambio, me encontré haciendo la pregunta que había estado creciendo en mi corazón desde el momento en que llegué. Dios, si todavía importo para ti, muéstrame, porque estoy desapareciendo. Cerré los ojos y traté de sentir su presencia. Traté de recordar todas las veces que él me había llevado a través de temporadas difíciles. Pero todo lo que podía sentir era la silla de plástico pegándose a mi piel y el peso del abandono presionándome como el aire húmedo de la Florida. Cuando regresaron de la cena 2 horas después, riendo y satisfechos, nadie me revisó, nadie me trajo sobras, nadie pareció recordar que yo existía. Pasé esa noche mirando el techo del porche con mosquiteros, escuchando los sonidos de una casa acomodándose alrededor de una familia que había olvidado que yo era parte de ella, preguntándome si así pasaría el resto de mis días, invisible, indeseada, desvaneciéndome lentamente hasta que incluso yo olvidara quién solía ser. Y por primera vez en mis 72 años de fe, me pregunté si Dios también se había olvidado de mí. La 4ª mañana llegó como un veredicto que no estaba lista para escuchar. Apenas había dormido de nuevo, mi cuerpo adolorido por 3 noches en muebles de plástico, mi corazón adolorido por algo mucho peor que la incomodidad física. Cuando vi a Olivia preparando el desayuno a través del cristal, huevos revueltos, tocino, fruta fresca dispuesta hermosamente en el plato de Patricia, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Iba ya a hablar. Llamé a la puerta corrediza, con firmeza pero con cortesía. Cuando Olivia miró, le hice un gesto para que saliera. Por un momento, dudó, claramente sin querer dejar la comodidad con aire acondicionado de su cocina. Pero algo en mi expresión debió haberla convencido de que esto era importante. Salió al porche, inmediatamente encogiéndose ante la pared de calor y humedad que la golpeó. «Mamá, ¿qué pasa? Te ves molesta, molesta». Una palabra tan suave para la devastación que sentía. «Olivia», dije tratando de mantener la voz firme, «necesito hablar contigo sobre este arreglo». «¿Qué arreglo?» «Yo, viviendo en tu porche. Como una mascota». Su rostro inmediatamente cambió a modo defensivo. La expresión que había usado de adolescente cuando se enfrentaba a toques de queda rotos o tareas sin hacer. «Eso no es justo, mamá. Estamos haciendo todo lo posible para acomodarte. La casa está llena en este momento. Tu casa tiene 300 metros cuadrados, Olivia. Y Patricia está durmiendo en el cuarto de invitados que me dijiste que estaba ocupado con las cosas de los niños». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una acusación, que supongo que lo eran. «Patricia es diferente», dijo Olivia rápidamente. «Ella ayuda con los niños, cocina, limpia, contribuye a la casa». «Contribuye a la casa. ¿Y yo qué contribuyo?», pregunté en voz baja. Olivia abrió la boca. Luego la cerró. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. En ese silencio escuché la respuesta que no podía pronunciar en voz alta. «Nada. No contribuyes nada. Sabes que no es lo que quería decir».
dijo finalmente. Pero su voz carecía de convicción. Entonces, ¿qué querías decir? Quería decir... Dios, mamá, ¿por qué estás haciendo esto tan difícil? Te invitamos aquí. Te estamos hospedando. ¿No puedes simplemente estar agradecida? Agradecida. Debería estar agradecida por una silla de plástico y un teléfono moribundo. Y 3 días comiendo sobras como un perro callejero. Estoy agradecida, dije. Y lo sentí. Estoy agradecida de finalmente ver dónde estoy en tu vida. Trevor apareció en la puerta en ese momento, claramente molesto por verse involucrado en lo que probablemente consideraba drama de mujeres. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó. Su tono sugería que cualquier problema sería automáticamente mi culpa. Mamá está molesta por los arreglos para dormir, explicó Olivia, como si yo fuera una niña que se quejaba de la hora de acostarse. Trevor me miró con irritación apenas disimulada. Margarita, te explicamos la situación. La casa está llena. Hemos hecho lo que hemos podido para que te sientas cómoda. ¿Cómoda?, repetí. Trevor, ¿estarías cómodo durmiendo en una silla de plástico durante 3 noches con este calor? Eso es diferente, dijo de inmediato. ¿En qué? Porque... Hizo una pausa, claramente luchando por articular algo que sonara razonable. Porque las personas mayores son diferentes. Estás jubilada. No tienes las mismas presiones que nosotros. Un poco de incomodidad no es. ¿Un poco de incomodidad? Me levanté de la silla, mis articulaciones gritando en protesta. Trevor, tengo 72 años. Trabajé durante 47 años como enfermera. Crié a tu esposa sola. La envié a la universidad. Pagué tu boda. ¿Y crees que merezco dormir afuera como un animal porque no tengo las mismas presiones que tú? Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, impulsadas por 3 días de dolor acumulado y una vida de decepciones tragadas. A través del cristal, podía ver a Emma y Jacob observándonos con los ojos muy abiertos, probablemente confundidos por la vista de su abuela, que normalmente era tranquila, levantando la voz. ¿Ves? Esto es exactamente lo que temía. La voz de Patricia vino desde dentro de la casa, lo suficientemente fuerte como para que todos pudiéramos oírla. Drama. Algunas personas simplemente no pueden aceptar la hospitalidad con gracia. Algunas personas. Olivia miró hacia la casa, luego hacia mí, y vi que tomó una decisión. Los eligió a ellos. Por supuesto que lo hizo. Mamá, por favor, baja la voz. Estás alterando a los niños. Yo estaba alterando a los niños. No la situación. No la crueldad. No el hecho de que su abuela estuviera siendo tratada peor que un huésped de hotel de pago. Yo era el problema. Tal vez, dijo Trevor con el tono de alguien que ofrecía un compromiso razonable, estarías más cómoda en un hotel. Hay un buen Days Inn, a unos 10 minutos de aquí. Podríamos ayudarte a instalarte allí. Un hotel. Quería mudarme a un hotel para no ser un inconveniente para sus vacaciones familiares con Patricia. ¿Quieres que me vaya?, dije. No era una pregunta. Queremos que estés cómoda, dijo Olivia rápidamente, pero no me miraba a los ojos. Donde no estorbe, continué. Eso no es. Donde no interrumpa tu tiempo en familia. Mamá, por favor. Donde no altere a los niños al existir en su espacio. ¡Para allá! La voz de Olivia se quebró. Deja de hacerme el villano aquí. Te invité. Intenté incluirte. No es mi culpa que las cosas sean complicadas en este momento. Complicadas. Mi presencia en la vida de mi hija era complicada. Tienes razón, dije en voz baja. No es tu culpa. Es la mía. El alivio parpadeó en su rostro. Me alegro de que entiendas. Es mi culpa por creer que 50 años de amarte significaban algo. Es mi culpa por pensar que darte todo lo que tenía me ganaría un lugar en tu mesa. Es mi culpa por esperar que cuando invitaras a tu madre a visitarte, realmente quisieras verla. El alivio desapareció, reemplazado por algo que podría haber sido vergüenza, aunque la enterró rápidamente bajo la ira. Eso no es justo. Y lo sabes. Lo que no es justo es que Patricia tenga el cuarto de invitados, las comidas familiares, el cariño de los niños y el respeto de ser tratada como un miembro valioso de la familia, mientras que yo tengo una silla de plástico y explicaciones de por qué debería estar agradecida por ello. Patricia no hace que todo gire en torno a ella, espetó Olivia.
No crea drama ni hace que la gente se sienta culpable por no hacer lo suficiente. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Así que así era como me veía. Una mujer egoísta que creaba drama y hacía que la gente se sintiera culpable. No una madre que había sacrificado todo por la felicidad de su hija. No una abuela que solo quería ser incluida en la familia que había ayudado a crear. Una carga. Una fuente de culpa y drama. ¿Sabes qué?, dije, sintiendo que algo dentro de mí finalmente se rompía. No se hacía añicos, sino que se rompía limpiamente, como un hueso que sanaría más fuerte o nunca sanaría en absoluto. Tienes razón, estoy haciendo esto sobre mí. Por primera vez en toda tu vida, estoy haciendo algo sobre mí en lugar de sobre ti. Me di la vuelta y caminé hacia la pequeña maleta de la que había estado viviendo durante 3 días, doblando mis pocas pertenencias con movimientos que se sentían automáticos, desconectados de la tormenta que rugía en mi pecho. ¿A dónde vas?, preguntó Olivia. Y por un momento sonó como la niña que solía llorar cuando yo me iba a trabajar. ¿A algún lugar donde no sea complicada?, dije sin mirarla. Mamá, no seas ridícula. No puedes simplemente irte. ¿Cómo vas a llegar a casa? El autobús no sale hasta mañana. Cerré mi maleta y la enfrenté. A la luz de la mañana, se parecía tanto a la hija que había criado. Barbilla testaruda, postura defensiva, ojos que trataban de no mostrar dolor. Pero también se parecía a una extraña. Alguien que podía invitar a su madre a visitarla y luego tratarla como una obligación no deseada. «Ya me las arreglaré», dije. «He estado arreglándomelas sola durante mucho tiempo». «Esto es ridículo», dijo Trevor. «Estás siendo demasiado dramática». ¿Lo estoy? Lo miré a él. Este hombre que había sido parte de mi familia durante 15 años, pero que nunca me había tratado como familia. Trevor, permíteme preguntarte algo. ¿Tratarías a tu madre de esta manera? Se movió incómodamente. Mi madre no... ¿Tu madre qué? ¿Necesita amor? ¿Merece respeto? ¿Quiere ser incluida en la vida de su hijo? Mi madre contribuye. Ahí está de nuevo. Contribución. ¿Qué es exactamente lo que Patricia contribuye que yo no? Ella ayuda. Me ofrecía ayudar. Me ofrecía cocinar, a limpiar, a cuidar a los niños. Me dijiste que me mantuviera al margen. La verdad quedó suspendida en el aire entre nosotros, fea e innegable. «Mamá», dijo Olivia con la voz más suave ahora. «Tal vez empezamos con el pie equivocado. Si te quedas, podemos... ¿Podemos qué? ¿Encontrar un mueble de exterior más cómodo para que duerma? ¿Recordar traerme la cena de vez en cuando? ¿Incluirme en las actividades familiares cuando sea conveniente?» No respondió, porque ambos sabíamos que eso era exactamente lo que estaba ofreciendo. Mejoras menores a una situación fundamentalmente inaceptable. «Te crié para que fueras mejor que esto», dije, recogiendo mi maleta. «Te crié para que entendieras que el amor no depende de la conveniencia, que la familia no es algo en lo que participas solo cuando es fácil». «No me des lecciones sobre la familia», replicó Olivia. «No tienes idea de lo que es equilibrar las necesidades de todos, tratar de mantener a todos contentos». «Tienes razón», dije. «No sé lo que es equilibrar las necesidades de todos, porque cuando te estaba criando, tus necesidades eran las únicas que importaban. Cada decisión que tomé fue sobre lo que era mejor para ti. Cada sacrificio que hice fue para que tuvieras mejores oportunidades que yo». Caminé hacia la puerta lateral, probando la manija, todavía cerrada con llave. «Trevor», dije, «¿podrías por favor abrir esta puerta para que pueda irme?» Por un momento, nadie se movió. Luego, Trevor sacó sus llaves y abrió la puerta con una evidente reticencia. «Esto es una locura», murmuró. «Estás siendo completamente irracional». Mientras salía por la puerta, escuché la voz de Emma desde la ventana de la cocina. «¿A dónde va la abuela? ¿Por qué todos están gritando?» Me detuve y miré hacia atrás a Olivia, que estaba de pie bajo el sol de la mañana, luciendo perdida y enojada, y quizás, solo quizás, comenzando a entender lo que había hecho. «Cuando Emma pregunte a dónde me fui», dije, «dile que la abuela se fue a algún lugar donde pudiera sentarse adentro. Y cuando pregunte por qué me fui, dile la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Olivia. «Que a veces amar a alguien significa dejarlo ir cuando ya no te quiere». Me di la vuelta y me alejé de la casa, llevando mi pequeña maleta
y el peso de 50 años de amor que aparentemente habían valido 3 noches en una silla de plástico. Detrás de mí, escuché que la puerta se cerraba con un suave clic. No miré atrás. Mientras caminaba por la banqueta bajo el calor ya brutal de la mañana, susurré una oración que me sorprendió por su honestidad. Jesús, ¿perdonarías esto también? ¿Debería perdonar de nuevo? Porque no sé si me queda perdón. La respuesta no llegó de inmediato, pero por primera vez en 3 días, caminaba hacia algo en lugar de estar quieta y aceptar cualquier migaja de amor que me arrojaran. Y eso se sintió como una especie de oración en sí misma. Caminé por la calle suburbana perfectamente cuidada de Olivia, sin un destino en mente. Solo la desesperada necesidad de poner distancia entre mí y la casa donde había pasado 3 días, aprendiendo que el amor podía morir por abandono, tan seguramente como por odio. El sol de Florida ya era despiadado a las 9 a.m., pero por primera vez en días, caminaba bajo él por elección en lugar de estar sentada bajo él porque no tenía otra opción. Mi maleta no era pesada. Había empacado ligero como me pidieron. Pero después de 2 cuadras, mi brazo dolía y mi respiración era dificultosa. 72 años, caminando por una calle extraña en una ciudad que apenas conocía, sin a dónde ir y con muy poco dinero en mi billetera. Si me hubiera visto desde afuera, habría parecido lo que era, una anciana desplazada que huía de la disfunción familiar. Pero por dentro, algo inesperado estaba sucediendo. Con cada paso lejos de esa casa, sentí que volvía un poco de mi dignidad. Había hablado, me había negado a aceptar lo inaceptable. Por primera vez en décadas, había elegido mi propio bienestar por encima de la conveniencia de otra persona. Se sentía aterrador y liberador en igual medida. Me detuve en un banco de autobús bajo un pequeño parche de sombra y me senté, sacando mi teléfono casi muerto. Tenía suficiente batería para tal vez una llamada telefónica. Pero, ¿a quién llamaría? El padre Williams, de vuelta en Mérida, estaría preocupado. Pero, ¿qué podía hacer desde 3 horas de distancia? Mi vecina, la señora Rodríguez, era amable, pero tenía 85 años y no podía ayudar con nada que requiriera un viaje real. La verdad era cruda e ineludible. No tenía a nadie. En mi dedicación a ser la madre y abuela perfecta, había permitido que todas las demás relaciones se desvanecieran en un segundo plano. No tenía amigos cercanos, ni familia extendida con la que me mantuviera en contacto, ni una red de apoyo más allá de la hija que acababa de dejar claro que no era bienvenida en su vida. Un coche se detuvo en la acera y mi corazón dio un vuelco. Por un momento pensé que podría ser Olivia, viniendo a disculparse, a traerme de vuelta, a arreglar esto. Pero era solo una vecina que regresaba de un encargo. Alguien que me miró con la suave preocupación que la gente muestra cuando ve a una persona mayor, obviamente desplazada en su vecindario. Le hice una señal para demostrar que estaba bien, y ella siguió conduciendo. Mientras estaba allí sentada en el creciente calor, me encontré pensando en algo que el padre Williams había dicho en un sermón hace meses. A veces, los mayores regalos de Dios vienen envueltos en nuestras peores circunstancias. A veces, tiene que permitir que nuestros falsos cimientos se derrumben antes de que pueda construir algo real. Falsos cimientos. ¿Mi relación completa con Olivia se había construido sobre falsos cimientos? ¿Había confundido el ser necesitada con el ser amada? ¿Había confundido el deber con el afecto? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto que hizo que mi corazón se acelerara hasta que lo leí. Mamá, dejaste tus medicamentos en la mesa del porche. ¿Te los envío por correo? No. ¿Cómo estás? No. Por favor, regresa. No. Lamento cómo te tratamos. Solo una pregunta práctica sobre los medicamentos. Como si fuera una invitada que había olvidado algo. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Mi medicamento para la presión arterial. Mis pastillas para la artritis. Mi medicamento para el corazón. Todos sobre esa mesa de plástico junto a la silla que había sido mi prisión durante 3 días. Sin ellos, estaría en serios problemas en una semana. Podía responder al mensaje, pedirle que me los trajera, humillarme una vez más por el bien de mi salud. En cambio escribí, quédatelos, conseguiré nuevas recetas. Luego apagué mi teléfono para ahorrar la poca batería que quedaba.
El mapa de rutas de autobús en la parada mostraba varias opciones, pero una llamó mi atención. Ruta 47 a Playa Paraíso. Algo en el nombre me atrajo. Tenía suficiente efectivo para el pasaje de autobús y tal vez una comida. Después de eso, tendría que encontrar la manera de arreglármelas. Cuando el autobús llegó 40 minutos después, la conductora era una mujer negra de mediana edad, con ojos amables, y una placa con el nombre Dorotea. Me miró con la mirada experimentada de alguien que había visto todo tipo de drama humano desarrollarse en las paradas de autobús. ¿Estás bien, cariño?, preguntó mientras yo luchaba con el cambio para el pasaje. Voy llegando, dije, sorprendida de lo honesto que sonaba eso. ¿A dónde te diriges? ¿A la playa? Necesito pensar, asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Clima para pensar hoy. Siéntate detrás de mí si quieres hablar. Al fondo del autobús si quieres que te dejen en paz. Elegí un asiento en el medio. No estaba del todo lista para hablar, pero no quería aislarme por completo. Mientras el autobús serpenteaba por el tráfico de la mañana de Cancún, vi la ciudad cambiar a mi alrededor. Los desarrollos suburbanos dieron paso a vecindarios más antiguos, luego a franjas comerciales, luego al tipo de pequeñas empresas y hogares modestos que me recordaban mi propia vida en Mérida. Gente trabajadora subiendo y bajando del autobús, llevando loncheras y usando uniformes, haciendo sus vidas diarias con la silenciosa dignidad de las personas que entendían que el significado provenía de aparecer, no de tener todo perfecto. Un anciano subió en la tercera parada, moviéndose lentamente con un bastón, y sin pensarlo, me levanté para ofrecerle mi asiento. «Gracias, querida», dijo sentándose con obvio alivio. Ya no hay muchos jóvenes que muestren ese tipo de cortesía. Jóvenes. Pensó que era joven. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había llamado joven? Mi abuelo me enseñó a respetar a mis mayores, dije. Luego me di cuenta de lo absurdo que sonaba eso viniendo de una mujer de 72 años. Se rió. Tu abuelo te crió bien. Tengo 87 años. Así que supongo que eso te convierte en la joven aquí. Charlamos durante el resto de su viaje sobre el clima, sobre cómo había cambiado la ciudad, sobre nada importante y sobre todo esencial. Cuando se bajó en su parada, me palmeó la mano y dijo, «Lo que sea que te esté preocupando, cariño, va a funcionar. Dios no nos trae tan lejos para dejarnos». Lloré después de que se fue. No las amargas lágrimas que había derramado en ese porche, sino algo más limpio, más triste, más esperanzador. Playa Paraíso era todo lo que su nombre prometía. Una pequeña comunidad costera con edificios desgastados y el tipo de ambiente relajado que hablaba de personas que habían descubierto lo que importaba. El autobús me dejó en una pequeña estación cerca de la calle principal y caminé hacia el olor a aire salado y el sonido de las olas. La playa en sí era modesta pero hermosa, sin hoteles de gran altura ni desarrollo comercial, solo arena y agua, y algunos negocios locales que parecían haber estado allí durante décadas. Encontré un banco con vista al agua y me senté, respirando el aire del océano que se sentía como un bautismo después de 4 días de respirar disfunción familiar. Por primera vez desde que llegué a Cancún, recé sin desesperación. «Señor», susurré, «no sé qué estoy haciendo. No sé dónde voy a dormir esta noche, ni cómo voy a volver a casa, ni qué significa nada de esto. Pero estoy aquí. Estoy viva. Me elegí a mí misma por una vez en mi vida. Muéstrame lo que viene después». No estaba segura de cuánto tiempo estuve allí. Pero finalmente, el hambre me llevó a explorar la calle principal. Había un pequeño restaurante llamado La Cocina de Gracia, con un letrero escrito a mano que decía, «Todos son bienvenidos». Algo sobre el nombre y el mensaje me atrajo. El interior era sencillo pero limpio, con sillas y mesas desparejadas que hablaban de años de fiel servicio en lugar de planificación de diseñadores. Una mujer de unos 60 años se acercó con una cafetera y el tipo de sonrisa que no costaba extra. «Buenas tardes, cariño. ¿Solo tú hoy?» «Solo yo», dije. Y por primera vez, eso no sonó trágico. «Bueno, solo tú es suficiente», dijo llevándome a una pequeña mesa junto a la ventana donde podía ver a la gente caminando por la calle. «Soy Gracia, y este es mi lugar. ¿Qué te sirvo?» Pedí el especial del día. Pastel de carne,
puré de papas, ejotes, comida reconfortante que me recordaba las comidas que solía cocinarle a Olivia cuando era pequeña. Cuando Gracia lo trajo, las porciones eran generosas y la comida estaba preparada con cuidado. «¿No eres de aquí?», observó Gracia rellenando mi taza de café. «No, estoy de visita desde Mérida. Más o menos de visita». Me encontré contándole todo. Sobre el porche, sobre la silla de plástico, sobre 3 días de ser tratada como un inconveniente por la hija que había criado sola, sobre marcharme sin a dónde ir y sin un plan más allá de la necesidad de estar en algún lugar donde pudiera respirar. Gracia escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente o emitiendo pequeños sonidos de comprensión. Cuando terminé, se sentó frente a mí. «¿Cuánto tiempo hace que no haces algo solo para ti?», preguntó. Lo pensé. No lo sé. Años. Tal vez décadas. «¿Y cómo te sentiste al marcharte de esa casa?». «Aterrador», dije con sinceridad. «Pero también correcto. Como si finalmente estuviera actuando como la persona que le enseñé a mi hija a ser. Alguien que no acepta ser tratada mal solo porque la persona que lo hace es familia». Gracia sonrió. «Es curioso cómo enseñamos a nuestros hijos lecciones que olvidamos aplicar a nosotros mismos». Se puso de pie y caminó hacia el mostrador, regresando con un pequeño trozo de papel. «Hay una mujer llamada Ruth que dirige un pequeño bed and breakfast a unas 6 cuadras de aquí. Una señora cristiana, viuda como tú. Tiene una habitación que ha estado vacía durante semanas y no es quisquillosa con las reservas anticipadas o las verificaciones de crédito. Dile que Gracia te envía». «No tengo mucho dinero», dije. A Ruth no le preocupa mucho el dinero. Le preocupan más las personas que necesitan un lugar seguro para resolver las cosas. Miré la dirección en el papel, luego la amable cara de Gracia. «¿Por qué me ayudas? Porque hace 20 años yo estaba donde tú estás. Circunstancias diferentes. La misma sensación de estar completamente perdida y sola. Alguien me ayudó entonces. Ahora me toca a mí devolver el favor». Pagué mi comida, dejando una propina que probablemente no podía permitirme, y caminé las 6 cuadras hasta el lugar de Ruth con algo que no había sentido en días: esperanza. La casa era una pequeña victoriana pintada de amarillo pálido, con un porche delantero con mecedoras y cestas colgantes de flores. Un letrero junto a la puerta decía «Ocean View Grace, un hogar lejos del hogar». Ruth respondió a mi llamada en cuestión de momentos, como si me hubiera estado esperando. Tenía quizás mi edad, con el cabello plateado recogido en un moño simple y ojos que contenían el tipo particular de sabiduría que proviene de sobrevivir a las lecciones más difíciles de la vida. «Debe ser Margarita», dijo. «Gracia llamó. Dijo que podrías necesitar un lugar para descansar por un tiempo». «¿Cómo supo mi nombre?», pregunté confundida. Ruth sonrió. «Pueblos pequeños. La noticia corre rápido. Además, te ves exactamente como alguien que necesita lo que ofrecemos aquí». «¿Qué es?». «Paz, dignidad, un lugar para recordar quién eres cuando nadie te mira». Me mostró una habitación pequeña pero cómoda en el 2.º piso, con una ventana que daba a la playa y muebles que claramente fueron elegidos por su comodidad en lugar de por su estilo. Había una Biblia en la mesita de noche, una mecedora junto a la ventana y, lo más importante, una cerradura en la puerta que yo controlaba. «La cena es a las 6 si quieres compañía», dijo Ruth. «El desayuno es cuando te despiertes. No hay reglas excepto el respeto y la honestidad. Algunas personas se quedan un día, otras un mes. Sabrás cuándo es hora de irte». Después de que se fue, me senté en la mecedora y miré al océano. Por primera vez en 4 días, estaba dentro de un edificio por elección. Tenía una cama de verdad, un baño privado y, lo más importante, la certeza de que era deseada aquí. No como la obligación o la carga de alguien, sino como un ser humano digno de respeto básico. Saqué mi teléfono muerto y lo miré por un momento. Luego lo puse en el cajón de la mesita de noche. Cualquier mensaje que estuviera esperando podía esperar más tiempo. Esta noche iba a dormir en una cama de verdad. Despertarme cuando mi cuerpo estuviera listo y comenzar el proceso de recordar quién era Margarita Dawson, cuando no estaba ocupada siendo la idea de lo que otros esperaban que fuera. Por primera vez en décadas,
Iba a tomar decisiones basadas en lo que necesitaba, en lugar de lo que otros esperaban. Y eso se sintió como el comienzo de algo que no me había atrevido a esperar. La libertad. Había estado en el bed and breakfast de Ruth durante 5 días cuando mi teléfono finalmente se apagó por completo. 5 días de dormir en una cama de verdad, comer comidas en una mesa adecuada y recordar lentamente cómo se sentía ser tratada con una dignidad humana básica. 5 días de oraciones matutinas en el porche con vista al océano, paseos vespertinos por la playa y conversaciones nocturnas con Ruth que me ayudaron a entender que no estaba perdiendo la cabeza, sino encontrando mi voz. En la 6ª mañana, Ruth llamó suavemente a mi puerta con algo que parecía preocupación en su rostro. «Margarita, querida, hay una joven abajo preguntando por ti. Dice que es tu hija». Mi corazón se encogió. Olivia me había encontrado. Me tomé mi tiempo para vestirme, eligiendo un vestido azul sencillo que resaltaba mis ojos y cepillando mi cabello con cuidado. No estaba segura de por qué importaba, pero quería enfrentar lo que venía mientras lucía como la mujer digna que estaba recordando ser. Olivia estaba parada en el recibidor delantero de Ruth, pareciendo completamente fuera de lugar entre los muebles cómodos y vividos y las fotografías familiares. Estaba vestida de manera costosa, perfecta, como alguien que nunca se había cuestionado si pertenecía a cualquier habitación en la que entraba. Cuando me vio, su expresión fue una mezcla de alivio, enojo y algo que podría haber sido culpa. «Mamá, gracias a Dios, te he estado buscando por todas partes. ¿Cómo me encontraste?», pregunté, sin acercarme a ella. «Contraté a un investigador privado. ¿Tienes idea de lo preocupada que he estado?» Preocupada. Había estado preocupada. No arrepentida, no avergonzada, no contrita. Preocupada. «Te dejé un mensaje sobre a dónde iba», dije con calma. «Te dije que me las arreglaría. Un mensaje de texto que decía que ibas a obtener nuevas recetas no es exactamente una dirección de reenvío». «Mamá». Ruth apareció en la puerta, claramente sintiendo la tensión. «¿Quieren un poco de café, damas? Son bienvenidas a usar el porche delantero si necesitan privacidad». «Gracias», dije. «Pero creo que podemos hablar aquí». Olivia miró a su alrededor la modesta habitación con apenas disimulada desdén. «Mamá, ¿qué es este lugar? Cuando el investigador me dijo que te estabas quedando en alguna casa de huéspedes, no podía creerlo». «Es un bed and breakfast», dije. «Dirigido por una encantadora mujer cristiana que cree que la gente merece ser tratada con amabilidad». El dardo dio en el blanco. Olivia se estremeció ligeramente. Luego se sentó sin ser invitada en el sofá de Ruth. «Mira, sé que estás molesta por cómo salieron las cosas en la casa». «¿Molesta?». Me quedé de pie, mirándola. «Olivia, me hiciste dormir afuera durante 3 días a 35 grados. Me encerraste en un porche como a una mascota. Me excluiste de cada comida familiar, de cada actividad familiar, de cada cortesía básica que le mostrarías a un extraño. Molesta no es ni siquiera un comienzo para cubrir lo que soy». «No fue así», dijo rápidamente. «Estás exagerando». «¿Lo estoy? Dime, ¿dónde durmió Patricia?». La boca de Olivia se abrió. Luego se cerró. «Háblame del día de cine familiar al que no me invitaron. La cena en el restaurante en la que no me incluyeron. Las conversaciones del desayuno que ocurrieron mientras yo estaba fuera pidiendo agua». «Estás siendo dramática». «Estoy siendo honesta. Por primera vez en 50 años, estoy siendo completamente honesta contigo sobre cómo me has tratado». Olivia se puso de pie, con el rostro enrojecido de ira. «¿Cómo te he tratado? Mamá, te he estado manteniendo durante años. Te envío dinero todos los meses. Te llamo todas las semanas. Te invité a visitar. Me envías $200 al mes por culpa, no por amor. Me llamas cuando estás conduciendo a alguna parte y no tienes nada mejor que hacer. Y me invitaste a visitar para poder mostrarme exactamente lo poco que importo a tu verdadera familia». Las palabras salieron con una claridad que me sorprendió. 5 días de paz me habían dado la fuerza para ver nuestra relación claramente, sin la desesperación y la esperanza que habían nublado mi visión durante tanto tiempo. «Eso no es justo», dijo Olivia, pero su voz carecía de convicción.
Lo que no es justo es que pasé 50 años poniendo tus necesidades antes que las mías, y me lo pagaste tratándome como una obligación vergonzosa. Yo nunca. Me presentaste a tus invitados a la cena como la suegra de Trevor, no como tu madre, no como Margarita, como una suegra. ¿Tienes idea de cómo me sentí? Olivia volvió a sentarse pesadamente, y por un momento vi un destello de la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas. No quise lastimarte, dijo en voz baja, pero lo hiciste. Y cuando traté de hablarte de eso, dejaste claro que mi comodidad, mi dignidad y mis sentimientos eran menos importantes que mantener feliz a Patricia y evitar cualquier inconveniente para tu familia. Mamá, por favor, solo ven a casa conmigo. Podemos arreglar esto. ¿A la casa de quién?, pregunté. ¿A la casa donde no soy bienvenida? ¿A la familia donde no tengo un asiento en la mesa? Sí, tienes un asiento. En el porche. En el calor. Sola. Olivia estaba llorando ahora. Pero eran lágrimas frustradas, no arrepentidas. No sé qué quieres de mí. Quiero que entiendas que el amor no es solo un sentimiento. Olivia, son acciones. Son decisiones. Es tratar a la gente con respeto y dignidad porque te importan, no porque sea conveniente. Me senté frente a ella, lo suficientemente cerca para ver a la niña pequeña que había criado, pero lo suficientemente lejos para mantener los límites que finalmente estaba aprendiendo a establecer. Cuando tenías 8 años, continué, rompiste la ventana de la señora Patterson con una pelota de béisbol. ¿Recuerdas lo que te enseñé al hacer? Tuve que ir a pedirle perdón y ofrecerme a pagarla con lo que tenía de mi mesada. ¿Y por qué fue importante eso? Porque cuando lastimas a alguien, lo arreglas. Exactamente. Cuando lastimas a alguien, lo arreglas. No explicas por qué realmente no fue tu culpa. No minimizas el daño. No le pides a la persona herida que simplemente lo supere. Reconoces el daño. Te disculpas sinceramente y cambias tu comportamiento. Olivia se secó los ojos. Estoy aquí, ¿verdad? Contraté a un investigador privado para encontrarte. Conduje 3 horas para traerme de vuelta a la misma situación que me hizo marcharme. ¿Has cambiado algo sobre cómo planeas tratarme? ¿Has tenido alguna conversación con Trevor y Patricia sobre cómo fui excluida? ¿Has hecho algún arreglo para asegurarte de que realmente sería bienvenida en tu casa en lugar de ser tolerada en tu porche? El silencio se extendió entre nosotros, lleno del peso de las respuestas que no podía dar. Lo supuse, dije con suavidad. No estás aquí para arreglar las cosas, Olivia. Estás aquí porque mi ausencia es inconveniente, porque tener una madre desaparecida te hace quedar mal, porque quieres que la situación vuelva a la normalidad para no tener que examinar cómo me has estado tratando. Eso no es verdad, protestó. Pero de nuevo, su voz carecía de convicción. Entonces pruébalo. Dime exactamente qué harías de manera diferente si regresara. Abrió la boca. Luego la cerró. Ambas sabíamos que no tenía respuesta porque no había considerado cambiar nada. Esperaba que regresara, agradecida por cualquier migaja de atención que estuviera dispuesta a ofrecer. Mamá, necesito que vengas a casa. Los niños están haciendo preguntas. La familia de Trevor está chismeando. La gente está empezando a hablar de cómo simplemente desapareciste. Y ahí estaba, la verdadera razón por la que estaba aquí. No porque me extrañara o se diera cuenta de que se había equivocado, sino porque mi ausencia le estaba causando vergüenza social. Permítame preguntarte algo, dije, poniéndome de pie y caminando hacia la ventana donde podía ver el océano en el que Ruth me había enseñado a encontrar la paz. ¿Me amas? Por supuesto que te amo. Eres mi madre. Eso no es lo que pregunté. Pregunté si me amas. A Margarita. A la persona que soy. No al papel que desempeño en tu vida, o a los deberes que cumplo, o a la culpa que sientes por cómo me sacrifiqué por ti. ¿Realmente me amas? La pregunta quedó en el aire como un juicio. Observé su rostro en el reflejo de la ventana. Vi su lucha con una respuesta que debería haber sido inmediata y obvia. Yo... Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no te gusto? ¿Qué? Me volví para enfrentarla. Me amas porque soy tu madre, y se supone que sí. Pero
¿Realmente te agrado? ¿Disfrutas de mi compañía? ¿Anhelas pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo porque querías escuchar mi voz? No porque te sintieras obligada a comprobar cómo estaba. Olivia me miró fijamente, claramente sin haber considerado nunca la distinción entre amar a alguien por obligación y realmente disfrutar de su presencia. Creo que no te agrado mucho, continué. Creo que me ves como un recordatorio de una vida que has superado. Creo que te avergüenzo mi trabajo, mi apartamento, mi falta de sofisticación. Creo que me toleras porque soy tu madre, pero en realidad no me quieres en tu vida. Eso no es. ¿Y sabes qué? Eso está bien. Se te permite que no te agrade. Pero no estoy obligada a fingir que eso se siente bien o a aceptar un trato que refleja tu falta de afecto genuino. Me volví a sentar, sintiéndome más tranquila que en años. Durante 50 años, he estado tratando de ganarme tu amor siendo lo que necesitabas que fuera. La madre perfecta, la abuela agradecida, la fuente conveniente de apoyo financiero y emocional que nunca pedía nada a cambio. Y eso es agotador, Olivia. Es agotador amar a alguien que te ve como una obligación. Mamá, por favor, no he terminado. Mi voz era firme pero no airada. Te perdono por cómo me trataste la semana pasada. Te perdono por los años de darme por sentada. Te perdono por verme como una carga en lugar de una bendición. Pero ya no te voy a facilitar las cosas. ¿Qué significa eso? Significa que no correré cada vez que decidas que me necesitas. Significa que no aceptaré invitaciones para ser ignorada y excluida. Significa que no voy a fingir que tus pagos por culpa compensan tu falta de afecto genuino. Metí la mano en mi bolso y saqué una tarjeta de Ruth con mi dirección temporal escrita en el reverso. Aquí es donde estaré durante las próximas semanas mientras descubro qué viene después, dije entregándosela. Si decides que realmente quieres una relación conmigo, no porque se supone que sí, sino porque quieres hacerlo, sabes dónde encontrarme. Pero no aceptaré nada menos que ser tratada como una persona a la que realmente le importo. Olivia miró la tarjeta como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Te amo, dije, poniéndome de pie para indicar que la conversación había terminado. Siempre te amaré, pero me respeto demasiado como para seguir pidiendo migajas de afecto a mi propia hija. Mamá, no puedes simplemente irte. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el perdón? ¿Qué pasa con todos esos versículos de la Biblia que me enseñaste sobre poner la otra mejilla? Sonreí, recordando a la niña de 8 años que había memorizado las escrituras para complacerme. La Biblia también dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estoy guardando mi corazón, cariño. Por primera vez en mi vida, lo estoy protegiendo en lugar de dárselo a personas que no lo atesoran. La acompañé a la puerta, donde Ruth estaba discretamente cuidando su jardín, pero claramente al alcance del oído si necesitaba apoyo. Te amo, Olivia, dije una vez más. Cuando estés lista para amarme de vuelta, realmente amarme, no solo sentirte obligada conmigo, estaré aquí. La observé alejarse en su coche caro, de vuelta a su casa perfecta con su familia elegida, y sentí algo que no había esperado. Paz. Finalmente me había elegido a mí misma, y se sintió como lo más fiel que había hecho. 3 semanas después de la visita de Olivia, me desperté en mi pequeña habitación en el lugar de Ruth y me di cuenta de algo extraordinario. Era feliz, no contenta, no resignada, no aprovechando al máximo una mala situación, sino realmente feliz. El sol de la mañana entraba a raudales por mi ventana, pintando rectángulos dorados en el suelo de madera. Y por primera vez en décadas, no tenía que estar en ningún lugar excepto exactamente donde estaba. «Buenos días, señor», susurré, como se había convertido en mi costumbre. «Gracias por este día, por este lugar, por mostrarme que mi vida no ha terminado, sino que apenas está comenzando». Ruth se había convertido en más que una casera, se había convertido en la hermana que nunca tuve. Cada mañana tenía café listo en el porche delantero, y nos sentábamos en un silencio cómodo o en una conversación suave, observando el mundo despertar a nuestro alrededor. Nunca me presionó para que hablara de mi situación. Nunca ofreció consejos no solicitados.
Nunca me hizo sentir como un caso de caridad. Simplemente me dio espacio para existir exactamente como era. «¿Sabes?», dijo esa mañana en particular, pasándome una taza de café en una hermosa taza de cerámica, no de papel ni de plástico, sino de porcelana real que decía que valía la pena usar la buena vajilla. La iglesia metodista de la calle está buscando a alguien que ayude con sus comidas de los miércoles por la noche para personas mayores. Es un puesto de voluntariado, pero también alimentan a los voluntarios, y la compañía es encantadora. Había estado pensando en ofrecerme como voluntaria en algún lugar. Los días eran pacíficos pero largos, y extrañaba tener un propósito más allá de mi propia sanación. Más que eso, extrañaba la sensación de ser útil, de tener habilidades que importaban a otras personas. «¿Qué tipo de ayuda necesitan?», pregunté. «Cocinar, servir, limpiar. Nada demasiado extenuante. Pero, sobre todo, estar presente con personas que no reciben mucha compañía. Muchos de ellos están en situaciones similares a la tuya. Familias que están demasiado ocupadas o demasiado lejos, o demasiado complicadas». La idea de ayudar a otras personas que se sentían olvidadas despertó algo en mi pecho que había estado inactivo durante meses. No la necesidad desesperada de ser necesaria que había impulsado gran parte de mi relación con Olivia, sino la satisfacción más silenciosa de usar mis dones para hacer que el día de otra persona fuera un poco más brillante. «Me gustaría probar eso», dije. Ese miércoles por la noche, caminé las 4 cuadras hasta la Metodista de Playa Paraíso, una pequeña iglesia de ladrillo que parecía haber estado sirviendo fielmente a su comunidad durante generaciones. El salón de actos era cálido y acogedor, lleno del sonido de las conversaciones y el olor a comida casera. La pastora Janet, una mujer de mi edad con arrugas de risa y manos que hablaban de años de trabajo honesto, me presentó a los otros voluntarios y a la docena de personas mayores que venían a cenar cada semana. Margarita solía ser enfermera, le había dicho Ruth, y de repente me encontré rodeada de personas que querían saber sobre mi carrera, mis experiencias, mi conocimiento sobre salud y bienestar. No como la madre o la abuela o la obligación de alguien, sino como una profesional que había dedicado su vida a cuidar a los demás. «He estado teniendo problemas con mi medicación para la presión arterial», dijo Elena, una mujer de 80 años que vivía sola en un pequeño apartamento cerca de la playa. «Mi médico la cambia constantemente, pero nada parece funcionar bien. Por primera vez en meses, me sentí útil. Me senté con Elena. Le hice preguntas sobre sus síntomas y efectos secundarios. La ayudé a organizar sus medicamentos en un dispensador de pastillas semanal y le sugerí preguntas que podría hacerle a su médico en su próxima cita. «¿Eres una respuesta a la oración?», dijo palmeando mi mano. «He estado tan confundida con todas estas pastillas. Hiciste que todo tuviera sentido. Una respuesta a la oración». ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había dicho eso sobre mí? La noche pasó volando. Ayudé a servir pastel de carne y puré de papas. Me senté con personas que tenían tanta hambre de conversación como de comida. Y limpié después con los otros voluntarios que me recibieron como si hubiera sido parte de su equipo durante años. «¿A la misma hora la semana que viene?», preguntó la pastora Janet cuando me preparaba para irme. «No me lo perdería», dije, queriendo decirlo por completo. Caminando a casa en el suave aire de la noche, me sentí más ligera que en años. Había pasado 3 horas concentrada por completo en las necesidades de otras personas, pero a diferencia de la agotadora entrega unilateral que había caracterizado mi relación con Olivia, esto se sentía recíproco. Me necesitaban, pero también me valoraban. Estaba contribuyendo, pero también estaba recibiendo. Comunidad, propósito, reconocimiento de mi valía como persona. A la mañana siguiente, Ruth tenía noticias que lo cambiarían todo. «Margarita, he estado pensando», dijo sobre nuestro café de la mañana. «Me estoy haciendo mayor, y este lugar se está convirtiendo en más de lo que puedo manejar sola. He estado rezando sobre qué hacer, y creo que Dios te envió aquí por algo más que solo sanación». La miré con curiosidad. «¿Cómo te sentirías al convertirte en mi socia? No solo una invitada, sino copropietaria de este negocio».
Necesito a alguien con tu experiencia en enfermería, tus habilidades interpersonales, tu corazón para la hospitalidad. Y necesitas... Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras cuidadosamente. Necesitas un lugar donde seas esencial, no opcional. Esencial, no opcional. La frase me golpeó como una revelación. Ruth, no tengo dinero para invertir en un negocio. No estoy hablando de dinero, querida. Estoy hablando de una sociedad. Tus habilidades y energía a cambio de la mitad de la propiedad y un hogar permanente. Este lugar necesita a alguien que entienda cómo cuidar a las personas, y tú necesitas un lugar para construir una vida que sea completamente tuya. La miré fijamente, casi sin atreverme a creer lo que estaba ofreciendo. Una sociedad comercial, un hogar permanente, la oportunidad de usar mis habilidades de enfermería y mis dones de hospitalidad para crear algo significativo. Pero, ¿y si...? Comencé. Luego me detuve. ¿Y si Olivia me necesitaba? ¿Y si regresaba, dispuesta a tratarme mejor? ¿Y si se suponía que debía volver a mi antigua vida? Ruth pareció leer mis pensamientos. ¿Y si construyeras una vida tan hermosa que la gente se sintiera honrada de ser invitada a ella, en lugar de construir tu vida en torno a la esperanza de que alguien más te invitara a la suya? Esa tarde, llamé a un abogado en Cancún, no para manejar el drama familiar, sino para explorar los aspectos prácticos de la propuesta de Ruth. Por la noche, habíamos esbozado un acuerdo de sociedad que parecía justo y sostenible. Yo aportaría mi experiencia en enfermería y mis habilidades de servicio al cliente, mientras que Ruth proporcionaría la propiedad y la base comercial existente. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando una decisión importante basada completamente en lo que quería, no en lo que alguien más necesitaba de mí. Ese domingo, asistí a la Metodista de Playa Paraíso por primera vez. La congregación era pequeña pero cálida, llena de personas que claramente habían elegido esta iglesia comunitaria por las mismas razones que a mí me atraían. Autenticidad sobre pretensiones, sustancia sobre apariencia, cuidado genuino sobre obligación social. Durante el tiempo de solicitud de oración, la pastora Janet preguntó si alguien tenía gratitud para compartir. Me puse de pie, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la voz firme. Soy Margarita, y soy nueva en su comunidad. Hace 3 semanas, estaba sin hogar y con el corazón roto, durmiendo en el porche de mi hija porque ella no podía encontrarme un lugar en su casa. Hoy, estoy entrando en una sociedad comercial que me permitirá usar mis dones para cuidar a otras personas mientras construyo una vida que es completamente mía. La congregación murmuró aprobación y amenes. Quiero agradecer a Dios por mostrarme que a veces perder todo lo que creías que querías es la única manera de encontrar todo lo que realmente necesitas. Después del servicio, la gente se acercó a mí con calidez y curiosidad. No lástima por mi situación, sino un interés genuino en quién era yo y qué tenía para ofrecer a su comunidad. Necesitamos a alguien con experiencia médica para nuestro ministerio de enfermeras de la parroquia, dijo la señora Collins, una mujer enérgica de 70 años que parecía estar involucrada en todas las actividades de la iglesia. La universidad comunitaria ha estado buscando a alguien para enseñar habilidades básicas de enfermería en su programa de educación continua, agregó Tom Bradley, cuya esposa había sido enfermera antes de fallecer. Podríamos usar ayuda para coordinar la cadena de comidas para las nuevas madres y las personas que se recuperan de una cirugía, sugirió otra mujer cuyo nombre no entendí, pero cuya sonrisa era genuina. Por primera vez en mi vida adulta me estaban reclutando en lugar de ser tolerada. La gente veía mis habilidades y experiencia como activos para celebrar, en lugar de inconvenientes para administrar. Esa noche, me senté en el porche delantero de Ruth, que pronto sería nuestro porche delantero, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y rosa que me recordaban la fidelidad de Dios. Mi teléfono, que finalmente había hecho reparar y recargar, permaneció en silencio a mi lado. Ninguna llamada de Olivia. Ningún mensaje de texto preguntando cuándo iba a volver a casa. Ningún mensaje cargado de culpa sobre cómo mi ausencia estaba afectando a alguien más. Y por primera vez, ese silencio se sintió como libertad en lugar de abandono.
Saqué el pequeño diario que había comenzado a llevar desde que llegué a casa de Ruth y escribí: «Hoy me di cuenta de que pasé 50 años tratando de hacerme esencial para personas que me veían como opcional. Me retorcí en formas que no encajaban con mi alma, tratando de ganarme el amor de personas que ya habían decidido lo poco que valía para ellas. Pero Dios tenía otros planes. Me trajo a un lugar donde mis dones son celebrados, donde se desea mi presencia, donde mis contribuciones importan. Me mostró que no tengo que disminuirme para encajar en la vida de otra persona. Puedo construir una vida tan llena y hermosa que otros se sentirían honrados de ser parte de ella. No soy una pieza sobrante del rompecabezas de otra persona. Soy una imagen completa, valiosa por derecho propio, digna de amor, respeto y celebración». Mientras escribía esas palabras, sentí una paz que no había experimentado desde que era una mujer joven, antes de aprender a definirme a través de las necesidades y opiniones de otras personas. Mañana, Ruth y yo comenzaríamos a planificar renovaciones para expandir el Bed and Breakfast, agregando una pequeña clínica médica donde pudiera brindar servicios básicos de salud a los huéspedes y miembros de la comunidad. Diseñaríamos una vida de servicio que honrara tanto nuestros dones como nuestros límites, que diera generosamente sin agotarnos. Tenía 62 años cuando me convertí en madre por primera vez. Tenía 72 años cuando finalmente aprendí a ser madre de mí misma. Y Jesús había estado conmigo en cada paso de este viaje, incluso cuando no podía sentir su presencia. Especialmente entonces. «Gracias», susurré al aire de la noche. «Gracias por amarme lo suficiente como para dejar que mi falsa vida se desmoronara, para que mi vida real pudiera comenzar». La brisa del océano llevó mi oración sobre el agua, y supe con absoluta certeza que había sido escuchada. 6 meses después, estaba de pie en el vestíbulo renovado de Retiro y Centro de Bienestar Ocean View Gracia, observando a Ruth arreglar flores frescas de nuestro jardín en un jarrón sobre la recepción. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas que habíamos agrandado para dejar entrar más luz de Dios, y me maravillaba de lo diferente que se veía este lugar, de lo diferente que me veía, de aquella mujer destrozada que había llegado con nada más que una maleta y un corazón herido. El Bed and Breakfast se había convertido en algo que ni Ruth ni yo habíamos imaginado cuando nos dimos la mano por primera vez en nuestra sociedad. La noticia se había corrido por la comunidad sobre nuestra combinación única de hospitalidad y atención médica, y nos encontramos alojando no solo a turistas, sino a mujeres en transición, aquellas que se recuperaban de divorcios, que lidiaban con crisis familiares o que simplemente necesitaban un lugar para redescubrir quiénes eran cuando nadie las miraba. «Margarita», llamó Ruth desde detrás del mostrador. «La señora Henderson de Cancún está al teléfono. Quiere reservar una estancia de 1 semana. Dice que su amiga le habló de nuestros retiros de sanación y que necesita tiempo para procesar que su hija la haya trasladado a una residencia asistida en contra de sus deseos». Sonreí, reconociéndome en esa historia. «Dile que tenemos la habitación perfecta disponible y que las conversaciones en la cena aquí tienen una forma de ayudar a las personas a encontrar su voz». Nuestra rutina matutina se había convertido en una meditación en el propósito. Comenzaba cada día con una oración en el porche delantero, agradeciendo a Dios por el don de una vida construida según mis propios términos. Luego revisaba a los huéspedes del día, revisando a cualquiera que necesitara atención médica, planeando actividades para aquellos que querían comunidad y asegurándome de que todos se sintieran vistos y valorados. Sin embargo, hoy era especial. Hoy se cumplían exactamente 6 meses desde que me marché de la casa de Olivia, y había planeado una pequeña celebración, no del fracaso de mi hija para amarme bien, sino de mi éxito en aprender a amarme a mí misma. El teléfono sonó mientras me preparaba para nuestro grupo semanal de estudio bíblico. 8 mujeres de la comunidad, que se reunían todos los martes para estudiar las Escrituras y compartir los tipos de conversaciones honestas que las iglesias a veces tienen dificultades para crear espacio. «Ocean View Gracia, soy Margarita». «¿Mamá?» Mi corazón se detuvo. La voz de Olivia, pero diferente de alguna manera. Más pequeña, menos segura. «Hola, Olivia. He estado pensando en lo que dijiste.
sobre la diferencia entre amar a alguien y que te agrade, sobre respetarte a ti misma. Su voz se quebró ligeramente. Creo que ahora entiendo. Me senté en la silla detrás de nuestra recepción, la que Ruth había insistido en comprar porque las socias comerciales se merecen espacios de trabajo hermosos. ¿Qué ha pasado?, pregunté. No con la desesperada esperanza de nuestras conversaciones anteriores, sino con la tranquila preocupación que podría mostrar a cualquier persona con problemas que necesitara ayuda. La madre de Trevor se mudó con nosotros hace 3 semanas. Patricia tuvo un derrame leve. Nada que amenazara su vida, pero necesita ayuda con las actividades diarias. Y mamá... La voz de Olivia se rompió por completo. La puse en nuestra habitación de invitados y esperaba que estuviera agradecida. La he estado tratando exactamente de la misma manera que te traté a ti. Y finalmente entendí lo cruel que fue. Cerré los ojos, sintiendo una compleja mezcla de tristeza por el dolor de Olivia y la validación de que mi decisión de irme había sido correcta. Lamento que estés pasando por esto, dije con sinceridad. Llora por la noche, continuó Olivia. Patricia llora por la noche porque puede decir que en realidad no la queremos aquí. Nos encargamos de su cuerpo, pero ignoramos su corazón. Y finalmente me di cuenta de que eso es exactamente lo que te hice a ti. Esperé, dejando que encontrara sus propias palabras. Llamé para disculparme. Realmente disculparme. No para pedirte que vuelvas y pretendas que todo está bien, sino para decirte que tenías razón en todo. No te agradaba. Te amaba porque se suponía que sí, pero no disfrutaba de tu compañía ni valoraba tus opiniones, ni te trataba como a alguien que realmente quería en mi vida. La honestidad fue sorprendente y dolorosa, y de alguna manera, curativa a la vez. Y llamé para decirte que sí me agradas ahora. He estado pensando en quién eres realmente. No solo mi madre, sino Margarita, la mujer que trabajó turnos dobles para pagarme la universidad, que me enseñó a ser honesta incluso cuando era difícil, que me crió para defender lo que es correcto incluso cuando es inconveniente. Hizo una pausa, y pude escucharla llorando. Defendiste lo que era correcto cuando te fuiste, mamá. Me enseñaste la lección más importante de mi vida al negarte a aceptar ser tratada mal. Incluso por mí, especialmente por mí. Miré a mi alrededor el vestíbulo de la vida que había construido, el centro de retiro que estaba ayudando a otras mujeres a encontrar su voz, la comunidad de personas que valoraban mis dones, la sociedad con Ruth que honraba tanto nuestras fortalezas. Gracias por decir eso, dije. Significa más de lo que sabes. Quiero visitarte, dijo Olivia rápidamente. No para traerte de vuelta, sino para ver en quién te has convertido, para conocer esta versión de mi madre que se eligió a sí misma. Ruth me dio tu dirección cuando llamé al Bed and Breakfast y me habló de tu sociedad comercial, del trabajo que estás haciendo con mujeres en transición. Estoy tan orgullosa de ti, mamá. Orgullosa de mí. ¿Cuándo había dicho eso por última vez? Eres bienvenida a visitarme, dije. Pero necesito que entiendas algo. Esto no es una negociación sobre mi regreso a nuestra antigua relación. Esta es mi vida ahora. No busco rescate ni reconciliación que requiera que me disminuya de nuevo. Lo sé, dijo rápidamente. No te estoy pidiendo que regreses. Te estoy preguntando si puedo aprender a ser parte de tu vida tal como es ahora. Como una hija a la que le agrada su madre y quiere conocerla. No solo como alguien que cumple una obligación. 2 semanas después, Olivia llegó a Ocean View Gracia para una visita de 3 días. La observé detenerse en su coche caro y contemplar la vista de nuestra renovada casa victoriana. El jardín que Ruth y yo habíamos plantado juntas. El letrero que decía, un lugar de sanación y esperanza, en una elegante escritura. Cuando salió del coche, vi de inmediato que algo fundamental había cambiado. Todavía estaba bien vestida, todavía claramente exitosa, pero el borde de superioridad que siempre había caracterizado su comportamiento se había ido. Me miró con lo que parecía ser genuina curiosidad en lugar de juicio. «Mamá», dijo, y su abrazo se sintió diferente, más largo, más presente, como si realmente estuviera feliz de verme en lugar de marcar una casilla en su lista de deberes. Le mostré nuestros alrededores. Le presenté a Ruth, le expliqué el trabajo que estábamos haciendo con nuestros huéspedes. Escuchó con verdadera atención. Hizo preguntas reflexivas
y nunca sugirió que estaba desperdiciando mis habilidades o conformándome con menos de lo que merecía. «Esto es increíble», dijo mientras estábamos en el porche delantero con vista al océano. «Has construido algo hermoso aquí, algo que importa». Esa noche se unió a nuestra cena comunitaria semanal, una tradición que Ruth y yo habíamos iniciado donde los huéspedes, los voluntarios y los amigos locales se reunían para una comida compartida y una conversación. Observé a Olivia interactuar con Elena, que aún venía a nuestras clínicas médicas, con la pastora Janet, que se había convertido en una amiga cercana, con la señora Collins, que me había convencido de impartir una clase de primeros auxilios en la universidad comunitaria. «Tu madre es un tesoro», le dijo Elena Tavas a Olivia durante el postre. «Probablemente le salvó la vida al ayudarme a organizar mis medicamentos y abogar con mi médico. Tenemos suerte de tenerla aquí». Vi algo cambiar en la cara de Olivia cuando escuchó a una persona tras otra hablar sobre mis contribuciones a su comunidad, mis habilidades como enfermera, mi sabiduría como consejera, mis dones como amiga. Me estaba viendo a través de los ojos de otras personas, no como su obligación, sino como una persona valiosa por derecho propio. En su última mañana, nos sentamos en el porche con nuestro café, observando el amanecer pintar el cielo con colores brillantes. «Necesito preguntarte algo», dijo Olivia. «¿Me perdonas? No el perdón cortés y cristiano que permite que todos finjan que no pasó nada, sino el perdón real que reconoce que te lastimé terriblemente y que necesito mejorar». Miré a mi hija. Realmente la miré. Tenía 44 años, éxito en su carrera, madre de 2 hijos, casada con un hombre que mantenía bien a su familia. Pero en ese momento, parecía la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas, buscando consuelo y seguridad de la madre, que siempre había sido su puerto seguro. «Te perdoné hace meses», dije con sinceridad. «Pero el perdón no significa olvidar ni pretender que el pasado no sucedió. Significa elegir no dejar que tus elecciones pasadas definan nuestra relación futura». «¿Cómo se ve eso?», preguntó. «Se ve como construir algo nuevo», dije, «basado en quiénes somos ahora, no en quiénes solíamos ser, basado en el respeto mutuo en lugar de la obligación, basado en elegirnos el uno al otro porque queremos, no porque tengamos que hacerlo». Asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Quiero eso», dijo. «Quiero conocerte, mamá, a la verdadera tú, no solo a la madre que renunció a todo por mí, sino a Margarita, la mujer que construyó esta increíble vida después de decidir que merecía algo mejor de lo que yo le estaba dando». Durante el año siguiente, Olivia nos visitó cada pocos meses. A veces traía a Emma y Jacobo, que estaban fascinados con nuestro centro de retiro, y les encantaba ayudar a Ruth en el jardín. A veces venía sola, para lo que llamaba tiempo de Margarita, conversaciones sobre la vida, la fe y los sueños que no tenían nada que ver con su infancia, ni con mis sacrificios. También hizo cambios en casa. Patricia fue trasladada a una hermosa residencia asistida, donde recibió atención profesional, mientras mantenía su independencia. Olivia se unió a un grupo de apoyo para adultos que aprendían a navegar en las relaciones con padres envejecidos. Comenzó terapia para comprender por qué le había resultado tan difícil verme como una persona completa, en lugar de solo un papel en su vida. Lo más importante es que dejó de enviarme pagos mensuales por culpa y comenzó a invertir en nuestra relación real. Llamaba para contarme sobre libros que creía que disfrutaría, o para pedir mi consejo sobre el cuidado de una residencia de ancianos para el padre de un amigo, o simplemente para decirme que había estado pensando en mí. La mujer que una vez me había presentado como la suegra de Trevor, ahora hablaba con orgullo a cualquiera que quisiera escuchar sobre el negocio de su madre, su trabajo con mujeres en transición, su sabiduría sobre la atención médica y la hospitalidad. El mes pasado, Olivia me trajo algo que me dejó sin aliento. Una foto enmarcada de ella, Emma, Jacobo y yo, tomada durante su visita más reciente. Pero no fue la foto lo que me hizo llorar, fue la inscripción que había escrito en el reverso. A Margarita, la mujer que me enseñó que amar significa ayudar a las personas a convertirse en su mejor yo, no aceptar lo que estén dispuestas a darte.
Gracias por amarme lo suficiente como para mostrarme la diferencia. Tu orgullosa hija, Olivia. Hoy, mientras escribo la entrada final en el diario que comencé esa primera semana en casa de Ruth, tengo 73 años. Me despierto todas las mañanas en un hogar que poseo, haciendo un trabajo que importa, rodeada de personas que eligen estar en mi vida porque valoran lo que aporto a la suya. No soy la mujer que dormía en una silla de plástico, pidiendo migajas de amor a personas que me veían como una carga. No soy la madre que se sacrificó tan completamente que olvidó que era una persona digna de amor y respeto. Soy Margarita, copropietaria de un negocio próspero, miembro amada de una comunidad de fe, mentora de mujeres que encuentran su voz, amiga de personas que celebran mis dones en lugar de tolerar mi presencia. Y soy la madre de Olivia, no porque la diera a luz, o porque la criara, o porque me sacrificara por ella, sino porque nos elegimos mutuamente todos los días, construyendo una relación basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Dios tuvo que permitir que mi falsa vida se desmoronara por completo antes de que pudiera construir mi vida real. Tuvo que dejarme perder todo lo que pensé que quería antes de que pudiera encontrar todo lo que realmente necesitaba. Estuvo conmigo en ese porche, en mi dolor y humillación, preparando mi corazón para la vida que siempre había querido para mí. Una vida de dignidad, propósito y amor, libremente dado y alegremente recibido. A cualquiera que esté escuchando y que alguna vez se haya sentido invisible en su propia familia, que alguna vez haya sido tratado como una obligación en lugar de una bendición, que alguna vez se haya preguntado si defenderse vale el riesgo de perderlo todo. Lo es. Dios te ve, te valora y tiene planes para tu vida que van mucho más allá de hacer que otras personas se sientan cómodas. No eres demasiado mayor para empezar de nuevo. No estás demasiado invertido en tu situación actual para cambiarla. No estás obligado a aceptar un trato que disminuya tu valor como hijo de Dios. ¿Alguna vez te has sentido como Margarita, olvidada por aquellos a quienes más amas? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad? ¿Cómo te ayudó tu fe durante esa temporada? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor dale a este video un me gusta y suscríbete a nuestro canal para que pueda llegar a alguien más que necesite escuchar que importa, que es amado y que merece algo mejor. Que Dios bendiga a todos los que alguna vez han tenido que elegirse a sí mismos para salvarse a sí mismos. En el nombre de Jesús. Amén.